Muy buenas a todos. Vamos a hacer ahora una nueva figura representada dentro de un plano y en este caso nos están pidiendo un hexágono regular contenido en el plano sabiendo que su centro es el punto O y además que tiene un lado contenido en el plano horizontal de proyección. Un poco más para adelante explicaremos qué significa que tenga un lado en el plano horizontal de proyección. Lo primero es que si tenemos que construir un polígono regular, sabemos que no podemos hacerlo directamente sobre el plano oblicuo, tendríamos que abatirlo. Por tanto, hacemos siempre, como siempre, el procedimiento del abatimiento. Tomamos un punto cualquiera de la traza vertical y nos la llevamos hasta la línea de tierra. Una vez que lleguemos hasta la línea de tierra, por ese punto que acabamos de hacer, vamos a trazar, lo vamos a hacer un poquito más fino. Desde aquí nos llevamos hasta la línea de tierra y desde aquí vamos a hacer una perpendicular a la charnela, una perpendicular al plano P. Al plano P por su proyección, perdón, por su traza horizontal que va a ser P. Aquí teníamos P', era un error, ¿de acuerdo? Lo dejamos solamente en P y tomamos la escuadra y ponemos la perpendicular que salga desde este punto. Haciendo la perpendicular que sale desde este punto, recordamos que el siguiente punto era tomar el compás, venirnos hasta el punto de corte de P' con P y abrir hasta ese punto auxiliar que habíamos tomado, que sería este de aquí. Y a partir de ahí, esa misma medida nos la llevamos hasta cortar con la auxiliar que acabamos de hacer perpendicular a P. Marcamos aquí ese punto y ya tendremos aquí nuestra traza vertical abatida. Unimos ese punto de la línea de tierra con la traza vertical abatida y ya lo tendríamos aquí. Este sí que lo tenemos que hacer en continuo. Venimos desde aquí hasta aquí. A partir de ahí el procedimiento de abatimiento de un punto. Tendríamos que abatir el punto O. Para abatir el punto O recordamos que era muy sencillo. Primero poníamos paralela a la charnela y hacíamos pasar una recta por la proyección horizontal del punto hasta que llegara hasta la línea de tierra. Hacemos una marca. Incluso si queremos no ensuciar mucho el dibujo, podríamos hacer simplemente el punto de corte que venga sobre la línea de tierra siempre y cuando tengamos la escuadra pasando por O. Ahora hacemos la perpendicular que pase por este de aquí y vamos marcando solamente los puntos de corte. Recordamos que aquí tenemos que llegar hasta la traza vertical abatida, volvemos a hacer una perpendicular y esta sí ya la vamos a hacer entera para poder, o incluso nada más que por la zona donde puedo prever que va a caer esa proyección, ¿de acuerdo? Por aquí, por la proyección. Finalmente, le hacemos la perpendicular y ya habríamos formado ese rectángulo que hablábamos en vídeos anteriores para calcular el punto O abatido. Este sería O abatido. Y ahora vamos a bajar un poco el ejercicio para poder trazarlo aquí de manera más cómoda. Nos está diciendo, ahora sí, nos venimos a lo que nos decía el enunciado, vamos a venirnos para aquí para leerlo, que uno de sus lados está contenido en el plano horizontal de proyección. Si el hexágono está contenido en un plano que es oblicuo y uno de sus lados está contenido sobre el plano horizontal de proyección, quiere decir que ese lado contenido en el plano horizontal de proyección tiene que estar sobre su traza horizontal. ¿Y por qué pasa esto? Porque la única parte del plano oblicuo que está tocando sobre el plano horizontal es su traza horizontal, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que uno de sus lados tiene que estar sobre esta traza. Eso es muy sencillo de dibujar con el plano ya abatido. Desde este punto tenemos aquí justo sobre la traza horizontal del plano un lado de ese hexágono. O lo que es lo mismo también, desde el punto O vamos a tener un vértice que salga hasta el plano, hasta la traza horizontal del plano y que forme un triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Este triángulo equilátero sería el primero de los lados, tendríamos que construir otro para acá, junto con el... y así continuar el hexágono, ¿de acuerdo? En un principio esto tenemos que hacerlo bien, claramente. Podríamos hacer primero una perpendicular. Hacemos una perpendicular que llegue hasta la charnela, hasta la traza horizontal P, y a partir de aquí podríamos trazar un ángulo de 30 grados hacia allá y otro de 30 grados hacia acá. Recordamos que el hexágono, al dividir una circunferencia en 6 partes iguales, cada uno de los ángulos interiores va a tener 60 grados, ¿de acuerdo? Es decir, que con un arco de 60 grados aquí, una apertura de 60 grados desde O, vamos a cortar en los puntos de la charnela. A mí el programa me permite hacerlo directamente sobre este punto O, así que lo que voy a hacer es tomar la escuadra y con un ángulo de 30 grados hacia aquí vamos a tomar esa primera medida hacia allá. Aquí sería uno de los vértices del hexágono y la otra sería viniéndonos con la escuadra hasta aquí, desde el centro O, trazando otros 30 grados por abajo. Para calcular el resto de los puntos simplemente vamos a tomar el compás y vamos a construir una circunferencia que contenga a estos dos vértices. Para eso tomamos el compás desde el centro y hacemos pasar una pequeña circunferencia por los dos vértices que acabamos de calcular. Trazaríamos esta circunferencia y a partir de aquí, como continuación de estos lados, vamos a calcular este punto de aquí,
También calcularemos el otro punto que hemos hecho sobre el otro vértice y por último los otros dos vértices que nos quedaban. ¿De acuerdo? Esto es un ejercicio de construir un hexágono a partir de su radio, ¿de acuerdo? Conocido el radio de la circunferencia circunscrita, es muy sencillo. Construimos nuestro hexágono, vamos a tomar ahora el lápiz y nos vamos a venir uniendo todos los vértices, que sería desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, hasta aquí, por aquí y terminando con el primero de los vértices. Y este sería nuestro hexágono construido con uno de sus lados sobre el plano horizontal de proyección y que además está contenido en el plano puesto que lo acabamos de construir sobre el plano P abatido. Ahora lo que nos piden es que hagamos sus proyecciones diédricas, es decir, que todos estos puntos los pasemos ahora a su proyección horizontal y también a su proyección vertical. Y este tipo de ejercicio es muy sencillo porque si nos fijamos, estos dos puntos, por ejemplo, los dos primeros de la base, vamos a darle nombre a todos ellos. Los puntos A y B, como están contenidos en la charnela, al pasarlos a la proyección horizontal del plano, esos no van a cambiar, puesto que están contenidos precisamente en la bisagra, en el sitio de la bisagra de la charnela. Por tanto, estos A y B no van a cambiar. Ahora nos vamos a fijar que como estamos construyendo un hexágono, los puntos C y F van a coincidir en una paralela a la charnela también. Es decir, solamente el proceso inverso del abatimiento vamos a tener que realizarlo una vez, puesto que por C y por F pasa esa paralela, que además la teníamos calculada aquí, para calcular precisamente el punto O. Entonces, como F, O y C están alineados, el proceso inverso del abatimiento va a pasar también por la recta que ya teníamos para hacer el abatimiento de O. Junto con este punto, trazamos la perpendicular a la charnela y nos va a coincidir en la línea de tierra y, por supuesto, la otra recta tiene que ser paralela a la charnela también. Si aquí tenemos una recta paralela a la charnela, aquí también vamos a tenerla. Es decir, trazamos sobre esta recta que habíamos hecho antes una recta donde nos van a coincidir los puntos F y C. Para calcular cada uno de ellos simplemente tomamos una perpendicular y por F vamos a llevarnos uno de los puntos, que sería este, y por C nos vamos a llevar otro de los puntos, que sería este. Y ya tendríamos aquí, los vamos a marcar un poco más grueso, los puntos F y el punto C. Los puntos C y F, su proyección horizontal. De la misma forma lo vamos a hacer con D y con E. Con D y con E nos vamos a venir, vamos a trazar una paralela primero a la charnela y vamos a hacer una marca sobre la traza del plano abatida. Sobre esa marca del plano abatida, que sería esta de aquí, trazamos ahora una perpendicular a la charnela que nos cortará aquí. Después de esa perpendicular, que nos coincide aquí, trazaremos una recta que venga hacia abajo, paralela a la charnela de nuevo. La marcamos otra vez y simplemente, volviendo a hacer el mismo procedimiento, buscamos el punto E, que estará por aquí, y luego el punto D, que al coincidir por aquí tendrá que estar justo aquí. Y también marcamos un poco más grueso todos esos puntos para ver cuál es la proyección horizontal del hexágono. Recordamos que los puntos A abatido y B abatido se encuentran sobre el mismo sitio, es decir, se encontrarían aquí. Y la proyección horizontal del hexágono, la vamos a hacer en azul, sería la siguiente. Vamos a hacerla un poquito más gruesa incluso, vendría desde A hasta F, desde F hasta E, y así continuando todos los puntos. Por aquí, y luego terminando en B. Y esta sería la proyección horizontal de nuestro hexágono. Y una vez terminada la proyección horizontal, nos quedaría determinar la proyección vertical de este hexágono. Sabemos que estos puntos están contenidos dentro de un plano. Para que un punto esté contenido en un plano, recordamos que tiene que estar contenido en una recta que a su vez esté contenida en el plano. Como nosotros estamos haciendo aquí proyecciones que son paralelas a la charnela, lo más cómodo que podemos hacer aquí es meter todos estos puntos en rectas horizontales, ya que una recta horizontal con su proyección horizontal paralela a la charnela va a coger siempre a dos puntos, los coge 2 a 2. Primero sería la de A con B, luego la de F con C, luego la de E con D, y así podríamos hacerlo muy fácilmente por aquí arriba. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar ahora con el color negro y con recta discontinua la proyección de estos puntos de aquí, por ejemplo, el que pasa por C y por F. Una vez que llegamos hasta la línea de tierra, sabemos que una recta horizontal tiene que tener su traza vertical sobre la traza vertical del plano y a partir de ahí trazaremos la proyección vertical de esa recta, que además tiene que pasar por O, puesto que recordamos que C, F y O están alineados.
Una vez que hacemos esta proyección, ya buscamos los puntos de f' encima de f, es decir, aquí, y también buscaremos el punto de c' encima de c, que estaría aquí. Lo marcamos también un poco más grueso para que se vayan viendo bien. Marcamos uno aquí y el otro aquí. Lo vamos a colocar mejor en rojo para que su proyección vertical se diferencie bien de la horizontal. Vamos a continuar ahora con los puntos E y D. Para continuar con los puntos E y D, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar esa recta horizontal, vamos a llevárnosla hasta su traza vertical y desde aquí vamos a tomar la dirección horizontal de la recta, de la proyección vertical. Vamos a hacerla mejor con línea continua y a partir de esta recta vamos a buscar encima de cada proyección horizontal las proyecciones verticales. Tomaremos por un lado la de E, que estará desde aquí hasta aquí arriba. Esta de aquí, esa sí la tenemos que hacer en discontinua. Desde E hacia arriba la pondremos en discontinua hasta buscar ese punto. Y luego desde D exactamente igual. Desde D trazaremos esa perpendicular que nos llegue aquí. Y vamos a marcar esos dos puntos nuevamente en rojo para ver dónde están. Los marcamos un poco más gruesos, que serían E y por otro lado D. Y hemos dejado para el final la proyección vertical de los puntos A y B, puesto que son los más sencillos. Los puntos A y B recordamos que son el lado que está sobre el plano horizontal de proyección. Y si nos fijamos en un esquema rapidito, son todos los puntos que están contenidos en el plano horizontal de proyección. Esto simplemente para recordarlo. Cualquier punto que esté contenido sobre este plano, por ejemplo, este punto de aquí, lo marcamos, un punto cualquiera como este, su proyección vertical siempre va a recaer sobre la línea de tierra, ¿de acuerdo? Esa proyección vertical del punto siempre va a estar sobre la línea de tierra. Es decir, por A y por B hacemos una perpendicular a la línea de tierra hasta llegar hasta ella, precisamente, hasta la línea de tierra. Una será hasta aquí y la otra que sale desde B vendrá justo aquí. Los marcamos también estos puntos, los vamos a hacer otra vez en rojo y marcamos esos dos para poder terminar el ejercicio. El que sale desde A era este de aquí y el que salía desde B, lo marcamos aquí, perdón, y el que salía desde B es este de aquí. Y la proyección vertical de nuestro hexágono sería la siguiente, la que une A con F, luego F con E y siguiendo así, pasando por D, por C y finalmente llegando hasta B. Por supuesto también uniendo A con B, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como nosotros en este ejercicio ya teníamos la línea de tierra hecha, no haría falta repasarlo. Y esta sería la proyección vertical del hexágono y la proyección horizontal del hexágono. Esto vuelve a poner de manifiesto que una figura no puede verse ni en su proyección vertical ni en su proyección horizontal si el plano es oblicuo. Para ello tendremos primero que abatir todo el plano y trabajar sobre la figura con el plano abatido. Y una vez que tengamos el plano abatido y con la figura ya terminada, entonces sí podremos calcular su proyección horizontal primero y posteriormente su proyección vertical. Este ejercicio ya termina aquí y nos vemos nosotros en próximos vídeos.